Amigos de la Sodalidad Iniciática, nuevamente estamos juntos para compartir la parte final de la enseñanza del propósito psicológico 31, los templarios. Su amiga les va a recordar siempre que la senda que marcan las tradiciones dice una ley. El texto hay que leerlo tal como está entregado, pues es la obra la que contiene el poder de la iluminación, de la iniciación. Por eso, después, su amiga añade algunos datos y reflexiones que el alma ha captado y que han vibrado en ella, pero no son enseñanzas, solo son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchemos juntos con el corazón y tomemos aquello que en este momento nuestra conciencia y nuestra libertad interior sientan como propio. De igual manera, no olvidemos, estamos en el trabajo de la iluminación de nuestro chakra Ajna, con el propósito 31, los templarios, Ajna Muladhara, y el elemento tierra. Y recuerden siempre, pueden descargar toda la obra en www.sergerreinaudelaferrier.net. Nos vemos. Y aquí estamos otra vez juntos para caminar por esta maravilla que son los propósitos psicológicos. Y bueno, como siempre, o desde hace algunos propósitos, vamos a compartir nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me consagro a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Y ya todos sabemos de dónde vienen estas oraciones. Volvamos al propósito psicológico, a su lectura. Hay otras huellas de influencia directa del esoterismo islámico sobre los templarios. Y aquí una nota. Hablamos de una influencia en lo que concierne a los principios filosóficos, a una enseñanza similar en su esoterismo, a una tendencia a cooperar para el establecimiento de una gran familia humana, pero jamás porque haya tratado de un poder político que los templarios hubieran intentado establecer bajo las directivas del Islam. Cierra la nota. Es inútil citar las inscripciones árabes que figuran en ciertos objetos rituales, cuya autenticidad es dudosa. Un índice más enigmático es la mención de una invocación del nombre de Alá, Allah, en las declaraciones de las investigaciones de Carcasona, a propósito del pretendido ídolo al que se hizo famoso bajo el nombre de Baphomet. Un dignatario, el preceptor de Aquitania, hizo alusión en esa ocasión a un amigo de Dios que hablaba de Dios cuando él quería y que era el protector de la orden. ¿Quién podía ser ese protector a quien estaba reconocido tan alto grado espiritual? El título mismo implica una función superior a la de la más alta autoridad de la orden y rebasa el marco de esta. Aquí no se puede dejar de encontrar resonancia con lo que Ossendowski relata del rey del mundo, de acuerdo con los lamas tibetanos, que puede hablar a Dios como yo os hablo. Es preciso hablar, pues, de este Baphomet. No podemos menos que copiar las líneas de Alberto Oliver, Los Templarios, París, 1958. Desde la aprehensión de los templarios, el inquisidor Guillaume de París dio la orden a sus agentes de interrogar a los prisioneros acerca de un ídolo que tiene una forma de una cabeza de hombre con una gran barba, y en los interrogatorios se le llamó Baphomet. Las declaraciones de los acusados están lejos de ser concordantes. Para unos resultó ser una figura de madera, para otros de plata o de cobre, algunos lo vieron femenina, otros masculina, lampiña o barbudo demoníaca, para otros cuantos tenía el aspecto de un gato, para algunos el de un puerco con un solo rostro o bien con dos o tres. Sin embargo, es sorprendente que durante la aprehensión de todos los templarios en una misma noche no se hubiera podido encontrar una sola cabeza, una estatua, un ídolo, que correspondiera a las declaraciones hechas.
Cuando la comisión convocó a Guillaume Pidoye, administrador guardián de los bienes del templo, para que él mostrara todas las figuras de metal o de madera que habían sido capturadas, el detentador de las reliquias no encontró sino una sola que mostrar. Se trataba de una obra maestra en plata dorada, muy hermosa, con rostro de mujer. En su interior reposaban 2 huesos del cráneo, envueltos en un lienzo de lino blanco y rojo, que tenían cosida una cédula en la que se leía capítulo 58. Se vio en ellos los huesos de una mujer bastante pequeña y algunos declararon que provenía de una de las 11.000 vírgenes. Como conclusión, se puede pensar, dice aún ese mismo autor, que por medio de la tortura se había obligado a algunos acusados a hablar de reliquias como si se tratara de ídolos diabólicos. Queda por mencionar el nombre de Baphomet, cuya significación ha suscitado muchas tesis. He aquí algunas. A principios del siglo XIX, el célebre tratadista de asuntos árabes Silvestre de Sassi sostuvo que se trataba de una alteración del nombre de Mahomet y encontró que en un glosario del siglo XVIII la palabra Baomerit sirve para significar mezquita, a lo cual algunos se oponen, indicando que eso era poco probable, pues los musulmanes rechazan categóricamente la idolatría. Más tarde, el orientalista alemán Hammer Purgstall sostuvo primeramente que la palabra Baphomet venía de la palabra árabe Baumit, que significa ternero, y que se trataba entonces del culto del becerro de oro. Aquí una nota. La historia de la adoración del becerro por el pueblo de Israel no parece tampoco encajar aquí. Ante todo, el becerro es Ijl, una figuración del toro, el cual es con el hombre, el león y el águila, uno de los 4 animales portadores del trono y que en realidad son ángeles. Te comprende de inmediato que se trata de los 4 signos fijos del zodíaco: toro, ternero, león, águila, escorpión y aguador, el hombre. Pero los arabistas no han encontrado la palabra Baphomet en sus diccionarios. Por otra parte, Hammer Purgstall cambió rápidamente la tesis y afirmó que la palabra tenía un origen gnóstico, al agrupar 2 vocablos griegos, bape, bautismo, y meio, iniciación, y que ello evocaba una recepción por el fuego. Y aquí otra nota. En el facsímil francés consta el término meteos, igual iniciación, pero las letras griegas se leen mieo, lo que se traduce como instruir sin palabras, iniciar. Esta línea no consta en la edición de Diana. Sigamos con el propósito. Después, otros investigadores del siglo XIX pretendieron demostrar que una figura hermafrodita que cubría ciertos cofrecillos que acababan de ser descubiertos representaban a Baphomet. Muy débil ya desde su comienzo, esta tesis fue completamente demolida, por lo que, como Probst Biraben, han sabido probar que se trataba solamente de cofres con medicinas árabes. Y otra nota. Proviene de la decoración de la cubierta del cofre árabe de Essarois, donde se creyó ver la representación de Baphomet, la figura representada tan a menudo en las obras de ocultismo y que sirve de ilustración a casi todos los artículos que fueron escritos sobre los templarios. Es ese personaje, mitad hombre, mitad mujer, teniendo 2 astas, sobre cada una de las cuales se puede ver el sol de un lado y la luna del otro. En la parte baja de la figura, una cabeza de muerto está enmarcada por la estrella de los pitagóricos de 5 puntas y por la estrella de los magos de 7 puntas. Cierra la nota. Más tarde, Víctor Emilio Michelet aseguró que se trataba de una fórmula abreviada de Templi Omnium Animum Pacis Abbas, el abad del templo de la paz de todos los hombres, que era preciso leer cabalísticamente, de derecha a izquierda, manteniendo solamente ciertas letras. Con la misma visión, John Charpentier, partiendo del principio de que San Juan Bautista era el patrón de los templarios, sugirió para obtener la palabra Baphomet reunir los términos Bautista, Mahoma, tachando después de la tercera letra un número igual a la cifra sagrada 7. Es curioso que en todas las tesis sostenidas
nadie haya pensado en aproximar el origen del nombre Baphomet a Bafo, del puerto de Chipre, donde los templarios fueron a instalarse. Y más aún, cuanto que en la antigüedad Bafo tenía un templo famoso consagrado a Astarte, la cual era a la vez Venus y la luna, virgen y madre, y se le adoraba bajo la forma de una piedra negra, en analogía con la Kaaba de la Meca. Ahora bien, hemos visto que los templarios consagraban la mitad de sus plegarias a la Virgen Santa. En resumen, no es imposible que la orden hubiera traído de Chipre alguna cabeza o osamentas, que por otro lado podían haber sido tanto cristianas como paganas, y que los jueces hubieran querido relacionar eso al culto de Astarte. En fin, todo ello es principalmente cuestión de explotación de la palabra y no una significación de su verdadero sentido. Mas en gran parte sobre eso fue basado el proceso. El texto que acabamos de leer refleja muy bien cómo el término Baphomet fue un eje de acusaciones contra los templarios. Los historiadores actuales coinciden en que se trató más bien de una construcción inquisitorial que de un culto real. La falta de pruebas materiales y la diversidad de términos sugieren que el ídolo fue una invención o una distorsión de reliquias legítimas. Veamos un poquito más. Contraste con fuentes históricas. Acusaciones en el proceso templario. En 1307, bajo la orden de Felipe IV de Francia, se arrestó a los templarios y se les acusó de herejía, idolatría y prácticas obscenas. El supuesto culto a Baphomet fue uno de los cargos principales, pero no se halló ningún objeto físico que lo confirmara. Los testimonios eran contradictorios y obtenidos bajo tortura. Etimología y teorías. La hipótesis de Silvestre de Sassi, Baphomet, de formación de Mahomet, refleja el clima de islamofobia medieval, pero carece de base sólida. Hammer Stahl intentó vincularlo al gnosticismo. Bafe bautismo, iniciación, lo que conecta con la idea de los templarios como poseedores de secretos esotéricos, aunque tampoco hay pruebas directas. Otras teorías, hermafroditismo, cofres árabes, acrónimos cabalísticos, muestran más la imaginación decimonónica que la realidad templaria. El símbolo moderno, la imagen de Baphomet, que nosotros sí conocimos en otro propósito, con cabeza de cabra, alas y símbolos alquímicos, fue creada en el siglo XIX por Eliphas Levi y no tiene relación directa con los templarios medievales. Se convirtió en ícono del ocultismo y más tarde fue adoptado por la Iglesia de Satán. Históricamente, el proceso contra los templarios fue político y económico. Felipe IV buscaba apropiarse de sus bienes y neutralizar su poder. El cargo de idolatría fue un recurso para legitimar la disolución. Simbólicamente, el Baphomet puede interpretarse como un arquetipo de lo desconocido y lo prohibido, un espejo de los miedos colectivos. La multiplicidad de formas, cabeza barbuda, gato, puerco, mujer, refleja más las proyecciones de los inquisidores que una práctica templaria real. El propósito resalta bien la idea de que las reliquias fueron reinterpretadas como ídolos. Esto coincide con la visión académica. Baphomet fue un mito construido para justificar la represión. El relato que comparte el maestro es fiel a la historiografía crítica. No hubo un Baphomet templario real, sino una acusación fabricada. La riqueza de teorías posteriores muestra cómo el símbolo evolucionó desde un instrumento de persecución medieval hasta un ícono esotérico moderno. Con esta parte del texto nosotros podemos ver claramente que en la historia, a nivel del plano histórico, el Baphomet fue una mentira inquisitorial sin base real, usada para destruir a los templarios. Esotéricamente, nos cuentan los historiadores, se transformó en un símbolo poderoso de iniciación y equilibrio, reinterpretado por ocultistas modernos. Y psicológicamente lo vemos como un espejo de las proyecciones humanas, primero como demonio externo, luego como arquetipo interno de integración. Continuemos con la lectura del propósito. Después de la muerte de Thibaut Gaudin en 1295, Jacques de Molay era el gran maestro del templo.
En el mismo momento en que él fue promovido, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, entró en conflicto con el Papa Bonifacio VIII. Se trataba de las relaciones del poder espiritual y del poder temporal. Felipe el Hermoso impuso un subsidio con motivo de la guerra contra el rey de Inglaterra y obligó a los clérigos a participar. Por su parte, el Papa, en 1296, por el decreto Los clérigos y los laicos, prohibió formalmente a todas las naciones poderosas recurrir a tal fiscalización y por su parte al clero pagarla sin la autorización de la Santa Sede. Felipe el Hermoso respondió de inmediato prohibiendo formalmente la transferencia de moneda fuera de Francia. Molesto por las dificultades que semejante autarquía financiera suscitaría, Bonifacio VIII anuló su decreto algunos meses más tarde. A principios del año de 1303, un nuevo consejero del rey se encargó de las relaciones con el papado. Tal fue Guillermo de Nogaret, antiguo profesor de Derecho en Montpellier y más tarde juez de Nimes. Él se perfiló desde el primer instante como un ambicioso de violento temperamento, tomando en sus manos la causa del rey en una asamblea tenida en el Louvre el 12 de marzo de 1303. Acusó al Papa principalmente de simonismo y pidió al rey provocar la reunión de un concilio para juzgar al soberano pontífice. Después de haber regresado la carga en el mes de junio para alertar la opinión pública, partió hacia Anagni en septiembre, con hombres de confianza para arrestar al Papa y conducirlo a Francia. Su operación falló, pero Bonifacio VIII moriría algunos días más tarde, el 14 de septiembre. Ya agotado, Bonifacio VIII, al ver a Nogaret, lo trató de patarino, hijo de Patarino, es decir, de Cátaro, de herético languedociano. El término cátaro debe tomarse en cuenta porque explica en este caso la pasión antipapista de Nogaret y además para establecer una hipótesis sobre la aprehensión de los templarios. El 22 de octubre, un nuevo papa fue elegido, Benito XI, hostigado por los hombres de Nogaret, obligado a abandonar Roma y a refugiarse en Perugia, se esforzó, sin embargo, en arreglar las relaciones entre Francia y el papado. No obstante, el Papa conservó la ventaja, pues no solamente pudo rehusar recibir a Nogaret, sino que publicó una bula denunciando su complot contra Bonifacio VIII, calificándolo como un crimen monstruoso, y le asignó comparecer con sus cómplices en Perugia. La situación era bastante inquietante para Nogaret e indirectamente para el rey de Francia. Ambos fueron salvados providencialmente el 7 de julio, con la muerte súbita de Benito XI, que se dice sucumbió por haber comido demasiados higos frescos. Para elegir un sucesor, el cónclave empleó cerca de un año. El rey de Francia tenía la palabra para opinar y finalmente el compromiso se hizo en favor de un francés, amigo de la infancia de Felipe el Hermoso. Se trataba de Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos, quien se convirtió en papa bajo el nombre de Clemente V. Durante 10 años de lucha entre el Vaticano y los dirigentes franceses, las relaciones entre Felipe el Hermoso y la Orden del Templo fueron excelentes. Pero, al pedir ser admitido como miembro honorario de la milicia del Templo, el rey no abrigaba ciertamente ningún motivo de idealismo, sino deseaba encontrar ahí una gran fuerza muy ventajosa, tanto para sus choques con el Vaticano como para sus dificultades financieras. En julio de 1303, todos los recaudadores recibieron la orden de enviar sus fondos disponibles al templo. Durante 4 años, la orden del templo, en relación con los agentes del rey, iban a administrar las finanzas del Estado. El Papa, debido a su nacionalidad francesa y por habitar en dicho país, pudo finalizar la lucha con Roma. El rey podía constreñirlo e intentar ejercer sobre él una influencia, presentándose siempre como un gran defensor de la cristiandad. Por tanto, la situación de la orden del templo debió dejarlo pensativo. Él no tenía nada que esperar y sin mucho que temer. Si él se beneficiaba con los haberes de los templarios, no por ello poseía sus fondos ni sus propiedades.
Había sido excelente contarlos como aliados durante las diferencias con el papado, pero en adelante este sostén resultaba inútil. Y es lo que todos los historiadores están de acuerdo, para llegar a las conclusiones siguientes. ¿Qué iban a hacer los templarios? Para salvaguardar su independencia se abstendrían de restablecer sus estrechos lazos con el Vaticano. En consecuencia, ¿acaso no convenía a sus enemigos sacar partido del hecho de que la orden quedaba desvinculada de su razón de ser, de sus bases en el cercano Oriente, para aprovechar, absorber sus tierras y sus bienes? Semejante requisa alimentaría un poco las arcas del Estado, tan desposeídas, pero después, bajo el ángulo de la controversia, poder espiritual, poder temporal, la orden del templo, situándose entre los dos, podría, según su deseo, pesar sobre uno u otro lado de la balanza. Mientras la orden permaneciera libre, convenía tomar precauciones contra ella. ¿Acaso no era más sagaz aprovechar la coyuntura de la mala salud del Papa y el descrédito que había caído sobre los templarios desde la derrota de Acre para apoderarse de las riquezas de la orden y quitarle toda oportunidad como partido, como Estado dentro del Estado? Y aquí una nota bastante larguita. Es preciso notar que los templarios guardaban relaciones con los musulmanes hasta el punto de que Guillermo de Beaujeu tuvo la información del emir Salah, que le permitió hacer saber a los señores de Acre que el sultán iba a venir a asediarlo. Pero no fue creído. Poco después del 5 de abril, el sitio comenzó y duró hasta el 18 de mayo. El gran maestro Guillermo de Beaujeu, después de haber combatido valientemente, fue muerto y la ciudad conquistada después de una verdadera carnicería. Algunos templarios fueron salvados en 2 navíos de la orden con numerosos civiles, que fueron transportados a Chipre, mientras que muchos otros quedaron para batirse hasta la muerte. Al mismo tiempo, los templarios de la guarnición de Sayete se constituyeron en capítulo general para elegir maestro a su capellán, Thibaut Gaudin. Inmediatamente que fue nombrado, este partió para buscar socorro en Chipre. No encontrándolo, permaneció en la isla, la cual le valió ser acusado de cobardía. Sin embargo, poco después, todas las guarniciones se le reunieron y el reino de las cruzadas dejó de existir. No pudo reprochársele a la orden haberse ablandado, envilecido y corrompido. Contra toda esperanza sus caballeros habían resistido hasta el último minuto. Cierra la nota. Y ahí el género de cuestiones que Felipe el Hermoso, Nogaret y otros debieron plantearse. La supresión de la orden se situaba para ellos con una perspectiva de estatismo. Faltaba encontrar un buen pretexto. Lo que el maestro nos comparte en este trámite del propósito psicológico es clave, porque muestra cómo la caída de los templarios no fue un hecho aislado, sino el resultado de una compleja red de tensiones entre el poder espiritual, el papado, y el poder temporal, la monarquía francesa. Vamos a desglosarlo y contrastarlo con la historia documentada. Análisis histórico del pasaje. Jacques de Molay como gran maestre, 1295-1314. Su liderazgo coincidió con un momento de crisis, pérdida de los territorios cruzados, Acre en 1291 y debilitamiento de la razón de ser militar de la orden, Felipe IV versus Bonifacio VIII. El conflicto por los impuestos del clero, 1296, refleja la lucha por la supremacía entre corona y papado. Felipe buscaba recursos para financiar guerras, mientras el Papa defendía la autonomía eclesiástica. Guillermo de Nogaret, figura clave, jurista con antecedentes antipapales, que organizó el ataque de Anagni, 1303. El insulto de Bonifacio, patarino, lo vincula simbólicamente con los cátaros, lo que explica su odio hacia Roma. Clemente V, 1305, francés y cercano al rey, trasladó la sede papal a Aviñón, 1309. Esto debilitó la independencia papal y facilitó la influencia de Felipe. Los templarios como banqueros del Estado. Durante algunos años administraron las finanzas reales, lo que los convirtió en aliados útiles, pero también en rivales incómodos. Felipe se benefició de sus recursos, pero nunca controló sus propiedades ni su autonomía. La derrota de Acre, 1291.
El texto recuerda de que los templarios resistieron hasta el final, lo que contradice la idea de decadencia moral. Sin embargo, la pérdida del último bastión cruzado dejó a la orden sin misión militar clara, lo que facilitó su vulnerabilidad política. Los historiadores están de acuerdo en que Felipe IV veía a los templarios como un estado dentro del Estado, con riqueza, autonomía y prestigio internacional. El texto del propósito enfatiza la balanza entre poder espiritual y temporal. Los templarios, al situarse en medio, se convirtieron en un factor de desequilibrio que debía ser eliminado. La supresión de la orden no fue por decadencia interna, sino por necesidad política y financiera. Felipe necesitaba un motivo moral, herejía, idolatría, para justificar la confiscación de bienes. Lo que se nos muestra en esta parte del propósito es el momento de transición, de aliados financieros del rey a potencial amenaza política. El problema se plantea como una lógica de estatismo. Felipe y Nogaret necesitaban neutralizar a la orden para consolidar el poder real frente al papado. Continuemos con la lectura del propósito. Al lado de la mala difusión que circulaba acerca de los templarios, una denuncia personal fue hecha a principios de 1305 ante el duque de Aragón y más tarde ante el rey de Francia, por un personaje poco recomendable, un condenado por el derecho común, un florentino, Nofo Dei, quien en la prisión de Agen había recogido la confesión de un templario apóstata de mala vida. Se percibe bien que las declaraciones que hizo ese vagabundo no tenían otra meta que la de ver su pena anulada. Jaime de Aragón no tomó en cuenta esta denuncia, pero Felipe el Hermoso acordó abrir una encuesta que por otra parte se convirtió en una aprehensión directa para encubrir a templarios excluidos de la orden anteriormente por mala conducta. Además, forzó también a otros a ser espías. Al maquiavelismo se agregaba un sentimiento. Felipe el Hermoso temía particularmente lo que se producía en el sur de Francia, debido a las informaciones que provenían de Agen. Por ello, después de haber suprimido la Inquisición, la restableció en 1304. En Lyon, el 15 de noviembre de 1305, con ocasión de la coronación de Clemente V, en la iglesia de San Justo, Felipe el Hermoso tuvo una larga conversación con el nuevo papa. Durante la ceremonia, o más bien en el desfile por las calles, ocurrió un trágico accidente. Un muro sobre el cual estaban numerosos espectadores, al derrumbarse había matado a una docena de personas del cortejo, entre quienes estaba el duque de Bretaña. El papa cayó de su caballo y vio rodar por tierra su tiara, que perdió una piedra preciosa. Clemente V fue muy afectado moralmente. Muchas personas interpretaron esto como un mal augurio para su reinado. En la conversación con el rey de Francia se abordaron muchos problemas, principalmente el problema de los templarios, así como el envío de una nueva cruzada palestina. Pero sobre ello no se tomó ninguna decisión. Por su parte, Felipe el Hermoso obtuvo el nombramiento de 9 cardenales franceses, dividiéndose con el papa la elección en favor de parientes o amigos. Georges Liceran ha escrito: en lugar de cardenales, hombres de Estado, se tuvo cardenales, hombres de negocios y favorables al rey. A comienzos de 1306, una tercera devaluación trajo indudablemente una subida de los precios. El populacho de París, indignado, se dirigió hacia la torre del templo donde el rey y los suyos habían buscado refugio. No pudiendo penetrar, la masa sitió el templo, interceptando la llegada de los alimentos que se llevaban allí. Cuando Felipe el Hermoso pudo recuperar la libertad, hizo colgar en las puertas de la ciudad a 28 de los manifestantes. No era esa la primera vez que el rey de Francia iba a residir en el templo, tanto para instruirse sobre las riquezas de los templarios como para intentar penetrar en algunos de sus misterios. El mismo año, el rey desposeía, torturaba y expulsaba a los judíos del reino, otro procedimiento para adquirir bien. En fin, Felipe el Hermoso no había arreglado todavía todas las cuestiones pendientes con Roma, principalmente el caso Nogaret. En la primavera de 1307, varias conversaciones tuvieron lugar en Poitiers con el Papa. Este hizo una proposición que el rey rechazó inmediatamente:
Clemente V se retiró durante varias semanas. Bruscamente, el 24 de agosto, escribió al rey diciéndole que había cambiado de opinión, porque después de haber consultado a los cardenales y ver que el mismo Jacques de Molay, el gran maestro del templo, deseaba una investigación, él como papa iba a llevarla a cabo personalmente. En efecto, comenzó rápidamente sus búsquedas, pero no debió encontrar gran cosa, ya que un mes más tarde, el 26 de septiembre, escribió al rey para pedir informaciones sobre los templarios. Semejante encuesta inquietó a Felipe el Hermoso y a Nogaret, ya que todo sería llevado a proceso si el Papa concluía sus investigaciones en favor de los templarios. Sin embargo, el momento parecía oportuno. Todos los dignatarios del templo estaban residiendo en Francia, pero tratándose de una investigación religiosa, era preciso que la decisión del rey estuviese cobijado por una autoridad eclesiástica, como la de la Inquisición. El inquisidor principal de Francia era Guillaume Humbert, de París, confesor del rey y más bien devoto de su persona. El apoyo no parecía pues difícil de obtener. Queriendo abrigarse bajo la Inquisición, Felipe el Hermoso, no obstante, no quería dejarle la instrucción del asunto. Quería ante todo hacer trabajar, es decir, torturar a los acusados, pero en este caso mediante comisarios laicos enviados a los arrendamientos y a las senescalías. Las instrucciones especificaban muy nítidamente que los comisarios civiles, después de haber detenido a los templarios, dirigirían ellos mismos los primeros interrogatorios y después solamente llamarían a los comisarios del inquisidor. Nogaret esperaba de los religiosos la ratificación, pero no la conducción del asunto. Este tramo realmente es muy revelador porque muestra cómo la caída de los templarios se fue preparando con una mezcla de denuncias oportunistas, tensiones políticas y maniobras legales. Vamos a desglosarlo de igual manera y contrastarlo con la historia documentada. Análisis del relato. Denuncia inicial. Nofo Dei, 1305. Un personaje marginal, condenado por delitos comunes, acusa a los templarios basándose en confesiones dudosas. Históricamente, este tipo de testimonios eran frecuentes y servían como excusa para abrir investigaciones. El texto subraya que Jaime de Aragón lo desestimó, mientras Felipe IV lo aprovechó como pretexto. Restablecimiento de la Inquisición, 1304. Felipe IV reinstala la Inquisición en Francia, lo que le da un marco religioso para legitimar sus acciones contra la orden. Esto es clave. La represión debía parecer un asunto de fe, no solo de política o economía. Coronación de Clemente V, 1305. El accidente durante la ceremonia se interpreta como mal augurio. Históricamente, Clemente V fue un papa débil frente a la presión francesa, y el nombramiento de cardenales franceses muestra cómo Felipe aseguraba control sobre la Iglesia. Crisis financiera y populacho en París, 1306. La devaluación provoca disturbios. El hecho de que Felipe se refugiara en la torre del Temple es significativo. Los templarios eran custodios de tesoros y archivos, y el rey buscaba acceso a ellos. La represión brutal contra los manifestantes muestra su estilo autoritario. Expulsión de los judíos, 1306. Otro movimiento para confiscar bienes y aliviar la crisis financiera. Esto revela un patrón. Felipe recurría a minorías poderosas, judíos, templarios, para resolver sus problemas económicos. Investigación papal, 1307. Clemente V intenta abrir una pesquisa sobre los templarios, incluso con el consentimiento de Jacques de Molay, pero al no encontrar pruebas sólidas pide información al rey. Esto inquieta a Felipe y Nogaret, porque si el Papa absolvía la orden, se frustraba su plan de confiscación. Estrategia inquisitorial. Felipe decide utilizar a la Inquisición como cobertura, pero controla el proceso con comisarios laicos, es decir, la tortura y los interrogatorios iniciales no estaban en manos de la Iglesia, sino del poder real. La Inquisición solo debía ratificar lo que el rey ya había decidido. Contraste histórico, coincidencia. Los historiadores confirman que Felipe IV manipuló la Inquisición
y usó testimonios débiles para justificar la represión. La supresión de la orden fue planificada con antelación. El arresto masivo de 1307 no fue improvisado, sino el resultado de años de preparación. En fin, Felipe IV y Nogaret construyeron el escenario legal y religioso para atacar a los templarios. La Inquisición, de acuerdo a lo que nos cuentan, fue usada como un sello de legitimidad, pero el verdadero poder fue el poder real. Y el texto de alguna manera nos subraya el miedo y la desconfianza hacia la orden que se percibía como demasiado autónoma y rica. Continuemos con la lectura del propósito. Se comprende fácilmente por qué no se trataba de interrogar a los prisioneros, sino de obligar al mayor número de ellos, por medio de la tortura, a reconocer los artículos de error indicados a los comisarios. La instrucción dice muy claramente que los comisarios examinarán la verdad con cuidado por medio de la tortura si es necesario. Además, los jueces disponían de un argumento de peso para incitar a los prisioneros a respetar lo que se les dictaba. Les prometerán el perdón si confesaran la verdad y volvieran a la fe de la Santa Iglesia. De otra manera, serían condenados a muerte. Para llevar a efecto su plan en todas partes y a la misma hora, fue realizada la gran redada durante la madrugada del viernes 13 de octubre sin ninguna resistencia. Según cierta leyenda, Jacques de Molay estaba lejos de sorprenderse porque conocía la fecha de la aprehensión y había hecho sacar los documentos importantes de la orden en 3 carretas cubiertas de paja el 12 en la noche. Para explicar el extraño desarrollo, Regina Pernod ha formulado una curiosa hipótesis. Con base en el hecho de que Nogaret había sido tratado de patarín por el Papa, ella se pregunta si todos los antiguos cátaros que se encontraban en el templo no habrían establecido en connivencia con Nogaret la aprehensión de los templarios, con el fin de salvarse personalmente y dar así un golpe al Vaticano. Al mismo tiempo que hacía interrogar con instrumentos de tortura a todos los templarios de Francia, Felipe el Hermoso dirigía cartas a todos los soberanos de Europa para denunciar ante ellos la orden. Los acusadores exhibían públicamente a Jacques de Molay porque después de haber sido trabajado durante una decena de días con torturas, el gran maestro había pasado del día anterior confesando lo que se le pedía. Antes de él, otro gran dignatario de la orden, Geoffroy de Charnay, el 21 de octubre había confesado igualmente una multitud de cosas, como si hubieran estado en relación con la herejía dualista, la cual, al declarar su aversión a la cruz, por considerar que el crucificado no fue sino un ladrón que tomó el lugar del Cristo, y que el Cristo mismo no fue más que una apariencia, ya que Dios no podía encarnarse en este mundo dedicado al mal. En efecto, se obligó sobre todo a los templarios a confesar la supuesta obligación de escupir sobre la cruz durante la recepción en la orden, así como la sodomía obligatoria y, en fin, la adoración a este ídolo, el Baphomet. Ahora bien, los textos de los estatutos, reglas de la orden, descubiertos y publicados últimamente, son los que hablan de ello, pues los primeros no estipulan nada semejante. Se puede pensar muy bien que si realmente los acusadores hubieran encontrado tales prescripciones o la menor huella de semejantes prácticas, los habrían citado y dado como prueba en apoyo, lo cual no fue hecho jamás por los investigadores. Hacia fin de año, de los 138 templarios arrestados en París, todos, salvo 4, se habían confesado culpables. A pesar de todo, Clemente V, poco convencido del crimen de herejía, quería de todos modos sustraer a Felipe el Hermoso la instrucción del proceso, para llevarlo a cabo él mismo. Pero no podía mostrar a priori un aire favorable hacia los inculpados. Ordenó, pues, la aprehensión general de los miembros de la orden y envió al rey de Francia a sus 2 cardenales, Etienne y Béranger. Felipe aceptó remitir sus prisioneros al Papa. La noticia provocó un verdadero choque psicológico entre los templarios. No estaba todo perdido para ellos. Jacques de Molay hizo una tablilla que firmó invitando a todos los prisioneros a revocar sus confesiones y dio él mismo el ejemplo, anulando sus declaraciones hechas bajo el efecto de las torturas. Él
Lo hizo delante de una gran multitud, mostrando su cuerpo destrozado por las atrocidades de sus verdugos. Otro dignatario, Hugo de Pairao, delante de 2 cardenales que lo invitaron a cenar, mostró algo semejante. Decidido a revisar enteramente el primer proceso, el Papa anuló a principios de 1308 los poderes de los inquisidores. El círculo del rey, extremadamente inquieto por esa perspectiva, decidió organizar lo que se llama hoy una campaña de prensa a fin de exaltar las opiniones. Felipe el Hermoso empleó numerosos medios para hacer presión sobre el Papa y, a fin de cuentas, hizo azotar a 72 templarios, entre los cuales no había ningún dignatario de la orden, sino que todos eran antiguos templarios excluidos de la orden, que estaban al servicio de Felipe para espiar y rendir cuenta de lo que pasaba en el templo, y por supuesto aceptaron confesar todo lo que el rey deseaba. Por haber rechazado condenarlos inmediata y personalmente como se lo pedía Felipe, el Papa se encontraba esta vez en mala posición. En fin, los prisioneros tuvieron que ser devueltos al rey por razones desconocidas, quizás la falta de lugar y de hombres para custodiarlos. Las declaraciones de los templarios se han conservado como evocaciones de mártires. El hermano Bernard Duguay no titubeó al decir: he sido tan torturado, tan interrogado y tantas veces puesto al fuego, que las carnes de mis talones han sido todas quemadas, hasta el punto de que los huesos se me cayeron poco después. No sin interés, el 24 de abril de 1310, los representantes de la defensa volvieron a la carga, publicando una bula que habían redactado para decir que los templarios fueron conducidos como manada al matadero. Aquellos jueces de ocasión, los comisarios, experimentaban en el fondo de sí mismos cargos de conciencia, pero el totalitario Felipe el Hermoso vencía siempre sobre su moral, y los comisarios reanudaban sus interrogatorios. Uno de los testimonios más estremecedores que se conserva es el del hermano Aymerí, quien lo había pronunciado pálido y aterrorizado durante el proceso verbal. Elevando la mano hacia el altar, juró que todos los crímenes imputados a la orden eran falsos, y pidió que la muerte lo abatiera de inmediato si él mentía, que mi cuerpo y mi alma sean aquí mismo sumergidos en el infierno. Ahora bien, él era de los que primeramente habían hecho confesiones, y así lo recordó. Sí, he confesado algunos de sus errores, yo lo reconozco, pero fue bajo el efecto de los tormentos que me habían hecho sufrir. De Marsile y Hugo de la Celle, caballeros del rey, durante su interrogatorio. Yo había visto el día anterior llevar una carreta 54 de mis hermanos para ser quemados vivos, por no haber confesado sus crímenes. Si yo iba a ser quemado y tuve demasiado miedo a la muerte. No lo soporté, ni aún ahora lo soportaría. Yo cedería. Yo confesaría bajo juramento delante de vos y delante de no importa quién todos los crímenes que se le imputan a la orden. Yo confesaría que he matado a Dios si me lo preguntasen. Os ruego, os suplico, no revelar nada de todo esto a las gentes del rey. Tengo demasiado miedo que, si ellos llegasen a saberlo, me hagan padecer los mismos suplicios que a mis hermanos. La voluntad de ser franco y valiente se acompañaba de un gran miedo a la muerte. Los mismos sentimientos expresados por Aymerí se encontraban más o menos presentes en muchos otros de los templarios. Si la muerte aterrorizaba tanto en aquel mundo teóricamente caballeresco y cristiano, donde ella debería importar menos, era porque, con la Iglesia debilitada, los ideales católicos puestos en cuestión dejaban una perspectiva confusa. Cegada por los fuegos de la Inquisición, que daban un sabor a antesala del infierno. El templo, que había comenzado a la luz de la sonrisa de la Santa Virgen, finalizaba delante de las muecas de los demonios. Este fragmento es uno de los más intensos de toda la narración, porque describe el arresto masivo del 13 de octubre de 1307 y el proceso de torturas y confesiones forzadas que marcaron el destino de la Orden del Temple. Vamos a analizarlo un poquito más para tener una secuencia de todo lo que nos han contado. Análisis histórico. La redada del viernes 13 de octubre de 1307 fue una operación perfectamente coordinada por Felipe IV, con órdenes secretas enviadas a todo el reino.
La fecha quedó grabada como símbolo de desgracia, origen de la superstición del viernes 13. Confesiones bajo tortura. Los templarios fueron obligados a admitir prácticas como escupir sobre la cruz, sodomía y adoración de ídolos. Sin embargo, ningún estatuto oficial de la orden menciona tales ritos y nunca se hallaron pruebas materiales. Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay. Ambos confesaron bajo tormento, pero luego se retractaron públicamente, mostrando el carácter forzado de las acusaciones. Intervención papal. Clemente V intentó recuperar el control del proceso, anulando poderes de los inquisidores en 1308. Sin embargo, la presión de Felipe y su campaña de opinión debilitó al Papa, que terminó cediendo. Martirio de los templarios. Testimonios como el de Bernard Duguay y Aymery de Villiers muestran el horror de las torturas y el dilema moral. Confesar falsedades para sobrevivir o morir en la hoguera. Contraste con la historiografía. Coincidencia. Los historiadores confirman que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura y que las acusaciones carecían de pruebas documentales. En la dimensión psicológica, el relato muestra cómo el miedo a la muerte quebraba incluso a caballeros entrenados para el sacrificio. La tortura generaba confesiones absurdas, confesar que he matado a Dios, lo que refleja la anulación de la voluntad bajo el dolor. La imagen final es poderosa. El templo, nacido bajo la protección de la Virgen, termina en un escenario infernal, símbolo de la supresión del ideal caballeresco por la política y por la violencia inquisitorial. Como dijimos antes, este episodio es el punto de no retorno. La orden queda desacreditada públicamente, sus líderes humillados y el Papa atrapado entre la presión del rey y la falta de pruebas sólidas. Psicológicamente, el texto subraya la transformación del proceso en un teatro de horror, donde la verdad ya no importaba, solo la utilidad política de las confesiones. Volvamos al propósito. Clemente V conservaba quizás esa misma opinión en el fondo, pero deprimido por su estado de salud, cercado por el estado de Felipe el Hermoso, debió estimar imposible poner de nuevo en causa el proceso. Como siempre, el Papa intentaba transigir. Dio a conocer al Concilio de Viena en el delfinado francés su bula Vox Clamantis, que no proclamaba la condenación del templo, sino su extinción. Nosotros abolimos la susodicha orden del templo con todas sus instituciones, no sin amargura e íntimo dolor, no en virtud de una sentencia judiciaria, sino por medio de decisión u ordenanza apostólica. En fin, el tribunal que bajo la dependencia directa del Papa debía juzgar a los dignatarios del templo pronunció su fallo, como se sabe, el 19 de marzo de 1314. La protesta de Jacques de Molay y de Geoffroy de Charnay llevó a Felipe el Hermoso a condenarlos a la hoguera. Ellos murieron conforme a su petición, con el rostro vuelto hacia Nuestra Señora, Catedral de París. Pero Nogaret, el Papa y Felipe el Hermoso no sobrevivieron por mucho tiempo al proceso. Se sabe que el venerable Gran Maestro desde lo alto de su hoguera hizo una profecía que se cumplió. Ellos debían comparecer delante del Tribunal Celeste casi un año después del martirio del último gran maestro de la Orden del Templo. Dante colocó a Clemente V en el octavo círculo de su infierno, entre los simoníacos, es decir, con los traficantes de las cosas espirituales, como un pastor sin ley encargado de las más feas obras. Mucho se tuvo que escribir sobre los templarios a partir del siglo XVIII para intentar penetrar los misterios de la orden, así como para indicar la continuación de su historia. Se ha dicho inclusive que los templarios contribuyeron a la fundación de la Compañía de Jesús y según algunos se encontraron también en el origen del establecimiento de la francmasonería. En 1828, el abad Gregory, antiguo diputado de la Constituyente y de la Convención, en su Historia de las sectas religiosas, testimonió la conservación de la orden al dar el nombre de los grandes maestros de la orden hasta Jacques de Molay. Entre ellos fueron mencionados Bertrand du Guesclin, Henry de Montmorency, Charles de Valois, Felipe de Orleans, el príncipe Conti, el príncipe de Condé, etc. Por otro lado, bajo el Imperio francés, en 1808, se desarrolló un suntuoso servicio fúnebre para celebrar el aniversario de la muerte de Jacques de Molay
en la iglesia de Saint-Paul-Saint-Louis de París, oficiando el abad Clouet, quien, llevando el hábito de primado de la orden, pronunció un vibrante elogio del gran maestro. Bajo la Restauración en 1824, la misma ceremonia tuvo lugar en Saint-Germain. Por último, Raymond Murcel acaba de publicar una minuciosa traducción de los interrogatorios del proceso y declara en una nota saber que la Orden del Templo ha sobrevivido a sí misma hasta nuestros días como una especie de sociedad secreta. Este cierre de la narración conecta el final histórico de la Orden del Temple con la construcción de su mito. Vamos a desglosarlo y corregir un error que hemos encontrado sobre la bula papal. La bula papal es Vox in Excelso, promulgada por Clemente V en el Concilio de Viena 1312. Su contenido fue exactamente lo que el texto del propósito recoge: la abolición de la Orden del Temple, no por sentencia judicial, sino por decisión apostólica, con dolor y pesar. Es decir, Clemente V nunca condenó formalmente a la Orden por herejía, sino que la extinguió por razones políticas y de conveniencia, bajo presión de Felipe IV. El desenlace que nos dice el texto: en 1314, Jacques de Molay y Geoffroy de Charnat fueron ejecutados en la hoguera en París tras retractarse de sus confesiones forzadas. La tradición cuenta que Molay lanzó una profecía contra el Papa y el Rey, quienes murieron poco después. El texto subraya la tragedia moral. Una orden que nació bajo la protección de la Virgen termina destruida en un clima de miedo, tortura y manipulación política. La profecía de Molay se convirtió en un mito poderoso, la idea de que la injusticia sería vengada por un tribunal divino. La memoria templaria se transformó en un símbolo de resistencia contra el abuso de poder. En el siglo XVIII y en el XIX, los templarios fueron reinterpretados como origen de sociedades secretas, francmasonería, incluso la Compañía de Jesús en algunas teorías. Y esas ceremonias conmemorativas en 1808 y 1824, en honor de Molay, muestra cómo la orden fue revivida simbólicamente. La narración que el maestro nos comparte refleja la transición. En la historia real, una orden extinguida por presión política sin pruebas sólidas de herejía. Este texto que estamos compartiendo en el banner refleja el tono solemne y definitivo con el que Clemente V puso fin a la existencia de los templarios como institución reconocida por la Iglesia. El maestre cita la fuente de este texto del propósito 31. La lectura atenta nos permite comprender que no estamos solo ante un episodio histórico, sino ante una colisión de niveles: esotérico, simbólico, político, judicial. Volvamos a la lectura del propósito. Para terminar, tomaremos las líneas de Pierre Ponceau en El Islam y el Graal. La enseñanza del Graal ni planteaba abiertamente el problema de las relaciones del papado y del imperio, ni tenía por qué hacerlo en el plano iniciático que le era propio. Como tal, ese problema no existía sino por la fatalidad del siglo. En cuanto a la dualidad misma de las dos grandes funciones exotéricas, dicha enseñanza tiene razones complejas, cuyo estudio se saldría del marco de este trabajo y se acoge ante todo las modalidades particulares de la manifestación crística y de la extensión del cristianismo a la gentilidad. Sea como sea, esa dualidad implicaba por sí misma un principio común, impuesto metafísicamente por su unidad esencial, e impuesto tradicionalmente por la pertenencia del cristianismo a la orden de Melquisedec. Debía llegar un momento, por lo tanto, en que la fatalidad impondría a los herederos del templo tomar una posición en esta perspectiva, tan abiertamente como lo permitía la naturaleza profunda de la doctrina y el secreto iniciático. Este momento está marcado en el INE del siglo XIV por los dos síntomas mayores del mal del cual la cristiandad debía morir:
por supuesto no como iglesia, sino como ciudad humana y divina. La desaparición de la orden del templo y el conflicto más grave que jamás ocurrió entre el papado y el imperio, de apariencia tanto más irremediable, puesto que desde hacía largo tiempo no se trataba solamente de atribuciones, sino de principios. Del hecho de asumir esa posición, la obra de Dante es el testigo más audaz, el más completo y para nosotros el más precioso. Su obra de monarquía, en particular publicada con ocasión del desembarco de Enrique VII en Italia, expone apenas velada bajo su forma escolástica una doctrina que está muy lejos de ser puramente abstracta y teórica, como podría creerse a través de una lectura un poco superficial. Entre los pasajes donde el autor deja ver lo más claramente posible su profundo pensamiento, citaremos aquel donde refuta el argumento según el cual, en el caso del Papa y del Emperador, siendo hombres, y puesto que todos los hombres son ordenados conforme a un solo hombre, el cual constituye su medida y su arquetipo, el Emperador está subordinado necesariamente al Papa, ya que éste a su vez no puede estar subordinado a otro hombre. He aquí lo que dice Dante. En tanto que ellos son seres relativos, el pontificado y el poder imperial son relaciones y no formas sustanciales como la humanidad. Deben ser ordenados uno al otro. Si uno está subordinado al otro, o si pertenecen a una misma especie de relación, o si están ordenados a un tercer ser como a su arquetipo. Ahora bien, en este caso no se puede sostener que uno esté subordinado al otro, o que uno fuese atribuido al otro, lo cual sería falso en efecto. Nosotros no decimos que el emperador es el Papa ni viceversa. No se puede sostener tampoco que ellos pertenezcan a la misma especie, ya que la esencia del papado no es la del imperio. Ellos están ordenados, pues, a un ser en el cual encuentran su unidad. Para comprender esta última aseveración, recordemos que la relación se comporta frente a la relación como lo relativo frente a lo relativo. El papado y el imperio, al ser relaciones de preeminencia, deben estar ordenados a la relación de preeminencia de la cual ellos proceden. Por tanto, el papa y el emperador, al ser relativos, deben ser ordenados a un ser en el cual se encuentra, sin características particulares, la relación misma de preeminencia. Así, es evidente que el papa y el emperador, en tanto que hombres, están ordenados a un ser único, en tanto que papa y en tanto que emperador están ordenados a otro ser. La conclusión ostensible es que el emperador no puede ser ordenado al papa, pero hay otro que sin ser explotada no es menos explícita. Si el emperador y el papa están ordenados, en tanto que hombres por una parte y como papa y emperador por otra a dos seres distintos, ellos en cambio no lo están inmediatamente a Dios. O dicho de otra manera, en la fuente de sus funciones existe solamente esa sustancia inferior a Dios, en quien se encuentra sin características particulares la relación misma de preeminencia. Dante no era hombre que hacía ostentación de palabras ni perseguía quimeras, y se puede pensar más bien que en ese año de 1311, en el cual el destino parecía aún en suspenso, era difícil y sin duda inútil decir más. Sin embargo, no habríamos citado este curioso pasaje si cualquiera que hubiera sido la grandeza intelectual de su autor, él no expresara sino una tesis personal. Pero hoy se sabe que no fue así. Como Wolfram en una época, pero con una autoridad propia, la cual la del caballero Wolfram no puede ser comparada, Dante hablaba en nombre de las organizaciones iniciáticas herederas de la Orden del Templo, y en particular de la Fede Santa, de la cual era sin duda uno de los jefes. Entre la serena reserva del primero y la ardiente apología del segundo, los acontecimientos sobrevividos desde 1307 establecen toda la diferencia. De Wolfram a Dante, la filiación doctrinal no tiene que ser demostrada. En cuanto a lo que concierne a la constatación de huellas de influencia islámica, él aquí lo que dice Landry en su edición francesa de Monarquía. Un filósofo impregnado tanto de averroísmo como de cristianismo, tal aparece Dante en su obra de Monarquía. Por otro lado, ¿acaso no amó él siempre y en todos aspectos a los árabes?
Recordemos que Dante no quiso colocar en su infierno aquel que los agustinianos llamaban el maldito, sino que él lo llama el autor del gran comentario. Recordemos también que Siger de Brabant, el averroísta parisino que Santo Tomás combatía con tanta fuerza, se siente en el paraíso con su ilustre adversario. En fin, no olvidemos que Dante había leído y meditado la literatura árabe, conocía los viajes que Mahoma había hecho en el otro mundo, y ellos demuestran que los círculos del infierno dantesco son muy semejantes a los del infierno musulmán. En verdad, Dante estaba impregnado del pensamiento árabe, sería más exacto decir islámico, no solamente por el averroísmo, sino también y sobre todo por el esoterismo sufí, y en particular por la enseñanza de Ibn Masara y de Ibn Arabi. Los trabajos de Miguel Asín Palacios han demostrado la influencia indiscutible de obras como los Futuhat, el Mikyat y el Kitab el Isra, donde la Divina Comedia, la Vita Nova y el Convite. La palabra impregnado es justa en cuanto que hace sobreentender un aspecto intelectual situado en las fuentes mismas del pensamiento y cuyo indiscutible esoterismo en las obras de Alighieri basta para excluir todo carácter exterior o profano. La doctrina del imperio universal en Dante también encuentra efectivamente en Aristóteles, a través de los doctores musulmanes, alguien que responde y una caución. Pero cuando él dice a propósito del emperador que solo Dios escoge, solo Dios inviste, ya que solo Dios no tiene superior, o también que la autoridad temporal del monarca desciende sobre él de la fuente universal, no se trataba solamente de la transposición en una orden social ideal de una filosofía del orden cósmico. Se trataba de una realidad venerable, viviente y amenazada, que era importante defender, a la vez de los que pretendían negarla, como de los que la desviaban con un interés de partido y al mismo tiempo promover en unión y en equilibrio con la autoridad espiritual sobre las bases de autenticidad y de regularidad que solamente podía proveer la sabiduría tradicional universal. En obras de exposición directa tales como De Monarquía o El Convite, destinadas a una amplia difusión y que debieron contar con la vigilancia del Santo Oficio, se sabe que De Monarquía habría sido quemada en 1327 bajo la orden del cardenal Dupuget, legado del Papa. No puede esperarse encontrar expresadas sino las relaciones de fondo con la doctrina del califato, tal como Ibn Arabi lo expone notablemente en el capítulo 73 de su Futuhat. Pero las nociones capitales se encuentran en la universalidad del imperio y en la investidura divina directa. La última, al menos, no debe nada a Aristóteles y se le buscaría vanamente. Por otra parte, fuentes patrísticas, sin hablar de la doctrina de la Iglesia que, con los agustinianos, apuntaba a establecer la primacía absoluta de la sede pontificial. Se notará que Dante, posiblemente por los motivos indicados arriba, deja subsistir completa la ambigüedad entre los aspectos esotéricos y exotéricos del imperio como del papado. Esta ambigüedad se encuentra en la noción y en la palabra de califa, a través de la cual el Sheikh el Akbar comprende la autoridad exterior islámica como polo supremo. Se ve quizás una coincidencia análoga en lo que concierne al imperio, en la persona del gran Enrique, al cual Dante coloca en el más alto grado del paraíso, es decir, en la ciencia iniciática. Pero es difícil decir si esta coincidencia fue efectiva o solamente simbólica, pues Enrique VII, como emperador y como iniciado, pudo haber sido exclusivamente el representante de la autoridad invisible que, por ejemplo, el rosacrucismo había de designar más tarde con el nombre de imperator. Si Dante guarda de ese personaje una reserva comprensible, no duden en entregar bajo una forma esa verdad enigmática con índices significativos bajo el aspecto profundo de la tradición imperial y su finalidad espiritual y escatológica. Queremos hablar de los misteriosos Veltro y 515.
del heredero del águila imperial, en quien está anunciada una misión restauradora a la vez temporal y espiritual, y de un carácter nítidamente apocalíptico, sin prejuicio de aplicaciones más restringidas que las que Dante podía haber tenido además en cuenta. Se trataba ahí sin ninguna duda de la transfiguración del imperio en el sacrum imperio verdadero y universal, esperado al final de los tiempos. Ahora bien, ese enviado de Dios tiene una correspondencia precisa en la escatología islámica con la persona del Mahdi, el guía de Dios, precursor de la segunda venida. Dante agrega aún: la bondad desbordante de esta fuente, una y simple en ella misma, se vertía en una multitud de riachuelos. Si se hubiera tratado solamente de afirmar la distinción de origen del arroyo imperial en relación con el arroyo apostólico, hubiera hablado él de una multitud, y aún entonces la doctrina sería clara, ya que, al ser afirmada por dos, basta para plantear el principio. Y podría él, por otra parte, proclamar la universalidad del imperio sin reconocer esta unidad tradicional esencial, de la cual ella no es más que un corolario. La enseñanza de Wolfram y la de Dante pueden aclararse la una a la otra a ese respecto, pero si se quisiera buscar referencias exegéticas explícitas de ambos, no es en la Biblia donde se encontraría, sino en el Corán, en textos como aquel que resume en unas cuantas palabras toda esta secuencia doctrinal, y que es como el supremo mensaje del Islam a los gentiles, gentes del libro, es decir, a los cristianos y a los judíos, y que dice: di, oh gentes del libro, elevaos hasta una palabra igualmente válida para nosotros y para vosotros, que nada adhiramos a Dios, que no le asociemos nada, que no tomemos a algunos de nosotros como señores fuera de Dios. Corán 3:57. En esta palabra dada, como punto de encuentro de la Torá, del Evangelio y del Corán, el texto sagrado define la vía del monoteísmo puro o de la unidad absoluta, que es la de Abraham. Corán 13:29, y que en el sentido místico e iniciático es la de la identidad suprema, afirmada abierta y esotéricamente por todas las doctrinas tradicionales. Ella se sitúa como un nivel sintético de la madre del libro, prototipo eterno de todos los libros revelados, que está cerca de Alá. Corán 13:39. En las perspectivas judaica y cristiana respectivamente, ella es recibida bajo el aspecto principal de la Torá y del Verbo. Ahora bien, para el Islam, el Mesías, Jesús, hijo de María, es el enviado de Dios y es su palabra la que Él ha proyectado en María. Corán 4:169. Como también la confirmación de la Torá. Corán 5:50. Pero en la visión islámica, ella se manifiesta además como síntesis final y totalizante de los verbos proféticos anteriores, aquel en quien Alá la ha proyectado como tal. Sayyidna Mohammed es el sello de la profecía universal, y es por ello por lo que, según el Hadith, ha podido decir: yo he recibido las sumas palabras y he sido suscitado para realizar las virtudes más nobles. Es a esta característica específica de totalización profética que el Islam debió y debe su calificación sobrenatural para transmitir a las gentes del libro, los judíos y los cristianos, un mensaje semejante, y para trabajar con ellos para su realización. Si se toma con este propósito la terminología de Ibn Arabi en sus Fusus el-Hikam, se observará que la palabra asimismo valedera responde exactamente a la piedra preciosa crística, descendida del cielo con los moldes de la realeza divina y bajo el aspecto especial de la síntesis universal, que es el de la segunda venida, la cual marcará el cierre del ciclo humano actual, mientras que la síntesis maometana señalaba el cierre de la profecía legislativa. Es precisamente la piedra de la cual Flegetanis había leído el nombre en las estrellas y que Quiot, por vía oral, había reconocido de inmediato. Como Trevisan le decía a Parzival:
ella no ha cesado de ser pura. El maestre cierra el propósito 31 regresando a Ponzoy, que en el capítulo 10 de su libro, llamado La palabra igualmente aceptable, hace un compendio, casi un testamento doctrinal, que no pide dejar nada afuera, porque cada párrafo está encajado como una piedra de bóveda. Vamos a meditarlo tratando de no fragmentarlo para que no se rompa la visión unitaria y luego tal vez podamos volver sobre algunos puntos concretos. El Graal y el silencio sobre el papado imperio. La enseñanza del Graal no planteaba abiertamente el problema. Esto es capital. La doctrina del Graal no es política, ni eclesiástica, ni institucional, es iniciática. Por eso no toma partido, no discute jurisdicciones, no opina sobre el conflicto papado-imperio. Ese conflicto pertenece a la fatalidad del siglo, no al plano del Grial. El Grial no niega la historia, pero no se deja determinar por ella. De esta manera, Ponzoy nos recuerda una clave que ya conocemos. Cuando una doctrina es verdaderamente central, no entra en la dualidad, la atraviesa. La dualidad papado-imperio y su principio común. Esa dualidad implicaba por sí misma un principio común, por la pertenencia del cristianismo a la orden de Melquisedec. Esto es de una precisión genoniana absoluta. Papado, función espiritual exotérica. Imperio, función temporal exotérica. Pero ambas proceden de un mismo principio que no es ni papa ni emperador, es la orden de Melquisedec. Melquisedec, ya lo hemos visto, no es una figura histórica, es una función sacerdotal primordial, mediación directa entre cielo y tierra, anterior y superior a toda forma institucional. Por eso, el cristianismo pertenece a esa orden. Su raíz es supraeclesial y suprapolítica. El siglo XIV, el punto de ruptura. Los dos síntomas mayores del mal, la desaparición del templo y el conflicto papado-imperio. Esto es fuerte y verdadero. La cristiandad muere no como iglesia, sino como ciudad humana y divina. Es decir, muere la unidad orgánica entre lo espiritual y lo temporal. Y los dos signos son destrucción del temple, pérdida del eje iniciático, guerra, papado, imperio, ruptura del orden simbólico. El temple era el puente silencioso. Al caer, la tensión estalla. Dante, el portavoz que rompe el silencio. Del hecho de asumir esa posición, la obra de Dante es el testigo más audaz. Dante aparece no como poeta, sino como portavoz iniciático, heredero del temple, miembro de la fe de santa. Esto es crucial porque señala el hecho fundamental de que Dante no habla a título personal, habla en nombre de una filiación. Por eso su audacia es mayor que la de Wolfram. Wolfram veló, mientras que Dante expuso porque el tiempo lo exigía. El pasaje de monarquía, una joya metafísica. Este argumento de Dante es de una sutileza extraordinaria. Como un resumen esencial, diríamos, papado e imperio no son sustancias, son relaciones. Ninguna relación puede ser medida por otra relación. Ambos deben remitirse a un ser en el cual se encuentra, sin características particulares, la relación misma de preeminencia. Ese ser es el centro, la autoridad invisible, la sustancia mediadora. No es Dios directamente. Dante es cuidadoso, pero tampoco es humano. Resuena con claridad. Melquisedec, el Cod, el rey del mundo, el polo. La conclusión no dicha, pero evidente. Ellos no lo están inmediatamente a Dios. Esto es decisivo. Las funciones no descienden directamente de Dios al Papa o al Emperador, sino a través de un principio intermediario. Eso explica la investidura divina directa del Emperador, la legitimidad no clerical del imperio, la imposibilidad de la teocracia absoluta. Sin centro, las funciones se devoran entre sí. Dante y el Islam, no influencia externa, sino convergencia interior. El texto es muy claro sobre este tema. No se trata de arabismo cultural ni de préstamo literario, sino de impregnación en la fuente. Y Maraví aparece aquí como portador de la doctrina del polo, intérprete del califato como función axial, testigo de la unidad trascendente. Dante
Reconoce esto sin traicionar al cristianismo porque ambos beben de la tradición primordial. Califa, imperator, polo. La ambigüedad que Dante mantiene es deliberada, porque el imperio tiene un aspecto exotérico, histórico, y otro esotérico, invisible. El imperator no es necesariamente el emperador histórico, puede ser un representante simbólico o incluso una función sin rostro, una soberanía invisible. Beltro, 515 y el Magdi. Esto es ya escatología iniciática. El enviado de Dios de Dante no es solo cristiano, no es solo político, no es solo futuro. Es la restauración del eje, el retorno del Sacrum Imperium verdadero y universal. Y la correspondencia con el Magdi es exacta, pues es el restaurador del orden, precursor del cierre del ciclo, figura axial final. Hay una pregunta que surge. ¿A qué se refiere Ponzoye cuando habla de relaciones de fondo con la doctrina del califato, tal como la presenta Muhyiddin, en particular en el capítulo 73 de sus Futuhat? Pero las nociones capitales están ahí, la de la universalidad del imperio y la de la investidura divina directa. Porque este pasaje es uno de los nudos doctrinales más delicados de todo Ponzoy, porque toca la fuente misma de la legitimidad espiritual y temporal. Profundicemos un poco más. ¿Qué no está diciendo Ponzoye? Empecemos por despejar malos entendidos. Ponzoye no dice que Dante fuera musulmán, que el imperio cristiano copiara al Islam, que la doctrina imperial venga del Corán o que exista una dependencia histórica directa. Tampoco está hablando de califato político, dinastías históricas, sultanes o estados islámicos concretos. Eso no es lo que está en juego. Entonces, ¿de qué doctrina del califato habla? Ponzoye se refiere a la doctrina metafísica del califato, tal como la expone Ibn Arabi en los Futuhat al-Makiyyah, especialmente el capítulo 73. En Ibn Arabi, califa, el hombre como vicario de Dios en la tierra, no en sentido moral ni jurídico, sino ontológico. Es decir, el hombre realizado es el soporte de la autoridad divina porque refleja el nombre total de Dios. Esto es exactamente lo que, en términos universales, el Sheikh llama Insan al-Kamil. Universalidad del imperio no es poder mundial. Cuando Ponzoye habla de la universalidad del imperio, no habla de imperio territorial, de hegemonía política o de dominio militar. Habla de algo mucho más profundo, una función universal, válida para todo el mundo humano, porque se funda en la unidad del principio, no en la conquista. En Ibn Arabi, el califa verdadero no gobierna por imposición, sino porque es el eje en torno al cual el mundo se ordena. Esto es exactamente lo que Dante afirma. El emperador recibe su autoridad de la fuente universal, no del Papa, no de la Iglesia, no de otro hombre. La investidura divina directa, el punto clave. Este es el corazón del pasaje que citamos. La investidura divina directa. ¿Qué significa esto? Significa que la autoridad verdadera no pasa por una mediación eclesiástica ni por una jerarquía humana. En la doctrina del califato, Ibn Arabi, Dios inviste directamente al califa porque ese califa es su espejo. Esto no viene de Aristóteles, por tanto no es filosofía política, no viene de los padres de la Iglesia, así no hay patrística que lo sostenga. Y va contra la doctrina agustiniana que buscaba fundar la primacía absoluta de la sede pontificial. Por eso Ponzoye nos dice, sería vano buscar fuentes patrísticas. ¿Por qué Dante coincide con Ibn Arabi? No porque Dante lo copie, sino porque ambos se sitúan en el mismo nivel tradicional. Ambos reconocen una autoridad invisible, un principio mediador, un centro que no es ni clerical ni político. En lenguaje islámico esa autoridad invisible es llamada califa, polo. En lenguaje cristiano es el imperator, el rey del mundo, orden de Melquisedec. La función es la misma, cambian las vestiduras. ¿Por qué esto es inaceptable para la Iglesia oficial? Porque implica que el Papa no es la fuente última de toda autoridad.
El poder espiritual no monopoliza la mediación. Existe una legitimidad fuera del control eclesial. Eso es exactamente lo que los agustinianos combatieron. Estuvieron contra el imperio, contra el temple, contra cualquier investidura directa no sometida a Roma. Por eso se destruye el temple, se condena de monarquía, se quema el libro, se silencia esta doctrina. Lo que Ponzoi nos pide que veamos, cuando Ponzoi dice que Dante mantiene solo relaciones de fondo con la doctrina del califato, nos quiere decir que no expone la doctrina completa, no puede, no usa el lenguaje islámico, no debe, pero afirma los principios esenciales: universalidad, investidura directa divina, autoridad no derivada de otra autoridad humana. Eso basta para reconocer la filiación iniciática. El maestro y Ponzoi nos enseñan algo esencial. Cuando dos doctrinas afirman el mismo principio, el mismo vertical, la misma investidura directa, no se influyen, se reconocen. Otro punto para profundizar es lo que Ponzoi nos dice. Si bien Dante guarda a este respecto una reserva comprensible, no vacila, no obstante, en dar, bajo una forma enigmática, bien es verdad, indicios significativos sobre el aspecto profundo de la tradición imperial y su finalidad espiritual y escatológica. Nos referimos al misterioso Veltro y al misterioso 515, heredero del águila imperial, en quien se anuncia una misión restauradora, a la vez temporal y espiritual, de carácter claramente apocalíptico, sin perjuicio de aplicaciones más limitadas que Dante pudiera tener accesoriamente presentes. Se trata aquí, sin ninguna duda, de la transfiguración del imperio en el Sacrum Imperium verdadero y universal, esperado para el fin de los tiempos. Aquí Dante deja de hablar políticamente, si alguna vez habló en ese tono, y entra de lleno a la escatología tradicional, justo en el borde donde el lenguaje ya no puede ser directo y se vuelve enigmático, misterioso, como señala Ponzoi. Por eso tal vez podamos encontrar algunos hilos que nos clarifiquen. ¿Por qué Dante habla en enigma? Ponzoi dice reserva comprensible. Eso no es una fórmula vacía. Dante escribe después de 1307, caída del temple, bajo vigilancia eclesiástica y en un clima donde la afirmación explícita de una autoridad iniciática independiente podía costar la vida. Por eso no nombra, no define, no explica, sino que señala. En la tradición, eso es un signo claro de enseñanza iniciática. Quien sabe, reconoce. Quien no, pasa de largo. El Veltro, infierno primero, ¿qué es? En la Divina Comedia, específicamente en el infierno, canto primero, Dante se encuentra perdido en una selva oscura y acosado por tres fieras simbólicas: la pantera, el león y la loba. Ante la amenaza de la loba aparece la profecía de un Veltro, Galgo, que vendrá a derrotarla. Virgilio enuncia que llegará una figura que expulsará a la loba, la corrupción, la avidez, la descomposición del orden. Literalmente, Veltro significa galgo, un perro de caza ágil y rápido. Dante lo usa como figura mesiánica o profética. El galgo representa un redentor que traerá justicia y liberación frente a la corrupción y la avaricia, la loba. Verso clave: este no se nutrirá de tierra ni de plata, sino de sabiduría, amor y virtud, y su nación entrará entre fieltro y fieltro. El Veltro no es un individuo histórico concreto, no es simplemente un emperador, no es Cristo. Esto es importante, es una figura funcional. ¿Qué función? La de restaurar el orden, vencer la corrupción del mundo, restablecer la justicia universal. En lenguaje tradicional, una función regia, escatológica, no personal. El 515. Este verso aparece en el Purgatorio de la Divina Comedia, canto 33. Dante lo utiliza como una cifra enigmática, 515, que ha generado siglos de debate. Se interpreta como un número profético que señala la llegada de un mensajero de Dios, alguien destinado a renovar la justicia y derrotar la corrupción. Dante no escribe el nombre, escribe un número cifrado. ¿Por qué?
porque el número es universal, no se agota en un nombre propio. 515, enviado de Dios, no dice rey elegido por hombres, papa, príncipe temporal, dice enviado de Dios. Esto apunta directamente a la investidura divina directa de la que hablábamos. Heredero del águila imperial. El águila es el símbolo tradicional del imperio, pero no del imperio histórico, decadente, sino de su principio solar, celeste, vertical. Cuando Ponzoye dice heredero del águila imperial, no habla de sucesión dinástica, sino de continuidad iniciática. El heredero es quien porta la función, no la sangre. ¿Por qué misión restauradora, temporal y espiritual? Este es uno de los puntos más delicados, pues Dante no propone que el imperio domine a la Iglesia, ni que la Iglesia absorba al imperio. Propone algo más alto, la reintegración de ambas funciones bajo un principio común superior. Esto es exactamente lo que Ponzoy había señalado. Ambos están ordenados a un tercer ser, principio común. Ese tercer ser no es Dios en su absoluto, sino el soporte humano de la función, el hombre del centro. ¿Por qué carácter apocalíptico? Apocalíptico no significa catástrofe, significa revelación, desvelamiento de lo que estaba oculto, cumplimiento del ciclo. El Sacrum Imperium verdadero y universal no es una restauración histórica, es una transfiguración, es decir, el imperio deja de ser solo estructura externa y se revela como principio espiritual universal. Esto ocurre al final del ciclo, cuando las formas se agotan, cuando solo el principio puede subsistir. Correspondencia islámica. Ponzoy es muy preciso, no dice que Dante hable del Mahdi explícitamente, pero dice que hay una correspondencia funcional exacta. En el Islam, el Mahdi restaura la justicia, no funda una religión nueva, prepara la segunda venida. En Dante, el Veltro, 515, restaura el orden, no crea una iglesia nueva, prepara la consumación del ciclo. Mismo nivel, misma función, distintas formas. La frase decisiva de Ponzoye, sin ninguna duda, se trata aquí de la transfiguración del imperio. Ponzoye lo afirma sin ambigüedad. No reforma, no restauración política, no retorno al pasado. Se trata de transfiguración como el cuerpo glorioso que es el mismo cuerpo, pero ya no está sometido a la corrupción. Y hay algo que no podemos dejar pasar por alto. La palabra igualmente aceptable. Ponzoye titula así el 10º capítulo de su libro y se refiere a una sura del Corán que transcribe: Di, gente del libro, elevaos hasta una palabra igualmente aceptable a nosotros y a vosotros, que no adoraremos sino a Dios, no le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor fuera de Dios. Esta palabra igualmente aceptable no es un detalle, es el eje secreto de todo el capítulo y nos atrevemos a decir de todo el libro de Ponzoye. Si no se comprende esto, todo lo demás queda como erudición. Cuando se comprende, todo se ordena. Por ello, vamos a entrar con cuidado, capa por capa, como sabemos hacerlo, con cariño y con esa visión de biunidad que ahora tenemos. No es un diálogo interreligioso, y esto es clave. Cuando Ponzoye cita la Sura 364, no está proponiendo tolerancia, ni un mínimo común denominador moral, ni una diplomacia espiritual. La expresión coránica Kalimatin Sawa significa literalmente una palabra situada en el centro, en equilibrio, justa, recta. No es un compromiso, una negociación, una síntesis artificial, es una referencia axial. Por eso Ponzoye lo coloca en relación con el Grial, Melquisedec, el Imperio Universal, el fin de los tiempos. ¿Qué es una palabra en sentido tradicional? Debemos salir completamente del uso moderno del lenguaje y pensar desde la tradición. En todas las tradiciones la palabra no es sonido, no es concepto, no es discurso. Es el principio de manifestación, verbo, acto creador. El lenguaje genoniano, la palabra es símbolo de la identidad suprema.
Es el punto donde lo múltiple puede reencontrar lo uno. Por eso esta palabra es igualmente aceptable, no porque todos estén de acuerdo, sino porque nadie puede legítimamente negarla sin negarse a sí mismo. Gente del libro, ¿a quién se dirige realmente? No se dirige al Islam hablando de sí mismo, se dirige a judíos, cristianos, es decir, a tradiciones que reconocen la revelación, reconocen el verbo, reconocen la alianza. El Islam aquí no se coloca como una religión más, sino como recordatorio de la raíz común. Esto es muy fuerte y Ponzoña lo sabe. Desglosemos la palabra paso a paso. El versículo tiene 3 negaciones y una afirmación que corresponden a 3 purificaciones y un eje. Primero, que no adoremos sino a Dios. Purificación del fin último. Nada creado puede ocupar el lugar del absoluto. Segundo, que no le asociemos nada. Purificación de la doctrina. Nada relativo puede absolutizarse. Tercero, que no tomemos a nadie como Señor fuera de Dios. Purificación del poder. Aquí está el corazón político-espiritual del texto. Esto no se refiere solo a ídolos religiosos, sino a papas absolutizados, reyes sacralizados, instituciones divinizadas, sistemas que se colocan como fines últimos. ¿Vemos por qué Dante está aquí? La conexión directa con Dante y el imperio. Cuando Dante dice el emperador recibe su investidura directamente de la fuente universal, está diciendo exactamente lo mismo en otro lenguaje. Ninguna autoridad humana es fuente de sí misma. Ninguna función puede absorber la totalidad. Toda investidura es vertical, no horizontal. Eso es lo que la Iglesia agustiniana no podía aceptar y lo que el Islam, en su función providencial, recuerda. ¿Por qué esta palabra es el Grial? Ahora sí, el Grial no es cristiano contra islámico, occidental contra oriental. Es la substancia de unidad en el corazón de toda tradición auténtica. Por eso Ponzoña dice que el Islam pudo asistir al cristianismo sin dominarlo, sin sustituirlo, sin absorberlo, porque custodiaba todavía esta palabra viva. Esta palabra nos atreveríamos a decir que es para los guardianes del eje, los portadores del Grial, los que saben que la ciudad de la que habla Dante solo puede reconstruirse desde el centro. Por eso aparece al final de los tiempos, cuando las formas se desgastan, como dice Ponzoña, cuando la unidad ya no puede sostenerse exteriormente. ¿Y por qué sentimos que esto es fundamental? Porque lo es. Sin esta palabra no hay ciudad, no hay imperio verdadero, no hay Grial, no hay reconciliación posible. Es simple, terrible y luminosa. Descansar en ella es lo que nos corresponde. E irnos con esto que es hermoso y definitivo. El Grial no pertenece a una religión, no pertenece a una institución, no pertenece a un siglo. Es el estado del ser, corazón central intacto, piedra descendida con moldes de realeza divina. Por eso Fregetanis la lee en las estrellas y Quiot la reconoce oralmente, no por erudición, sino por identidad interior. Este propósito psicológico fue publicado en septiembre de 1958 y nos invita a continuar con el propósito 32, el Santo Graal. Nos vemos dentro de un tiempito, queridos amigos, y gracias por estar juntos.